Hola, sean todos bienvenidos a este podcast, un espacio en el que hablaremos sobre la conceptualización y las políticas de atenciones dirigidas a las personas con discapacidad, especialmente a las personas sordas y con discapacidad auditiva. Durante este episodio conoceremos cómo ha evolucionado la manera de comprender la sordera, cuáles han sido los principales enfoques utilizados en su educación, qué importancia tiene la lengua de señas venezolanas y cuáles son algunos de los derechos que respalda la inclusión de esta población. Mi nombre es Yudra Esquiparra, estudiante de Comunicación Social, y hoy quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre una pregunta importante. ¿La inclusión consiste solamente en permitir que una persona sorda esté presente en un espacio o también implica garantizar que pueda comunicarse, comprender, aprender a expresarse y participar en igualdad de condición? Para responder esta pregunta, primero debemos revisar cómo ha cambiado la visión sobre las personas con discapacidad. Durante este tiempo predominó una conceptualización asistencial. Las personas con discapacidad eran vistas como sujetos que necesitaban caridad, protección o ayuda permanente. No se reconocían plenamente sus capacidades ni sus derechos a participar en la sociedad. El documento del Ministerio de Educación sobre la conceptualización y la política de la educación especial en Venezuela explica este proceso como el paso de la caridad al derecho. Esto significa dejar de considerar la atención como un favor y comenzar a reconocerlos como una obligación del Estado y de la sociedad. Posteriormente se fortaleció el modelo médico o rehabilitador, que concentraba su atención en los diagnósticos y en la necesidad de corregir y comprender una deficiencia. Desde una mirada, la persona era definida principalmente por aquello que no podía hacer. En el caso de las personas sordas, este enfoque dio origen a prácticas educativas centradas casi exclusivamente en enseñarles a hablar. Esta corriente fue conocida como oralismo. Su objetivo principal era que la persona sorda utilizara el lenguaje oral y se adaptara a la sociedad oyente. En muchos casos, la lengua de señas fue prohibida o considerada un obstáculo para aprender a hablar. Un momento histórico revela que fue el Congreso de Milán de 1880, donde se estableció la superioridad del método oral y se impulsa la eliminación de las señas en la educación de personas sordas. Como consecuencia, numerosos estudiantes recibieron una enseñanza rígida, repetitiva y concentrada en la pronunciación. El aprendizaje de los contenidos académicos quedaba muchas veces en segundo plano. Con el avance de la lingüística, la psicología, la pedagogía y los movimientos organizados por las propias personas sordas, comenzó a desarrollar una visión diferente, el enfoque socioantropológico. Desde esta perspectiva, la persona sorda no es observada únicamente por su pérdida auditiva. También se reconoce que puede formar parte de una comunidad lingüística y cultural, con una identidad de experiencias compartidas y una lengua propia. En Venezuela, esta lengua es la lengua de señas venezolana, también conocida por sus siglas como LSV. La lengua de señas venezolana es una de las lenguas visual, gestual y espacial. Se expresa mediante las manos, el cuerpo, la mirada y las expresiones faciales. Además posee una propia gramática, vocabulario y organización. Por eso es importante aclarar que la lengua de señas no es una colección de gestos improvisados ni una traducción de palabras por palabras del castellano. Es una lengua completa que permite expresar pensamientos, emociones, conocimientos e ideas. El conocimiento de esta realidad dio paso al enfoque bilingüe y bicultural. Cuando hablamos de educación bilingüe para las personas sordas, nos referimos a el conocimiento de dos lenguas. La lengua de señas venezolana puede ser adquirida como la primera lengua,
mientras que el castellano puede aprenderse como una segunda lengua. La dimensión bicultural reconoce que la persona sorda puede desenvolverse tanto dentro de la comunidad sorda como en la sociedad mayormente oyente. Este modelo no pretende separar a las personas sordas de la sociedad. Su propósito es proporcionarle las herramientas comunicativas necesarias para participar en diferentes espacios sin tener que renunciar a su lengua ni a su identidad. En Venezuela, uno de los antecedentes más importantes fue la propuesta de atención integral al niño sordo, conocido como PAIMS. Esta propuesta incorporó 5 aspectos fundamentales: el entorno lingüístico de señas, la interpretación temprana, la lengua escrita, el currículo escolar y la lengua oral. El entorno lingüístico buscaba que el niño sordo tenga contacto desde edades tempranas con personas que dominen la lengua de señas. Esto puede incluir adultos sordos, docentes capacitados, otros niños sordos, familiares que aprendan a comunicarse con él. La intervención temprana también es fundamental. Mientras más pronto se identifiquen las necesidades del niño y se oriente a la familia, mayores serán las oportunidades de ofrecerle su desarrollo comunicativo, emocional, cognitivo y social. En este punto también debemos diferenciar 2 conceptos: integración e inclusión. La integración consiste en incorporar a la persona a un sistema que ya existe y que espera que logre adaptarse a sus condiciones. Por ejemplo, un estudiante sordo puede estar matriculado en un instituto regular, pero si no tiene acceso a la información, a un intérprete o a materiales visuales o a una forma adecuada de comunicación, realmente no está incluido. La inclusión va más allá de la presencia física. Exige que el sistema identifique y elimine las barreras que impiden la participación. Esto puede implicar contacto con intérpretes de lenguas de señas venezolanas, subtítulos, docentes capacitados, recursos visuales, adaptaciones pedagógicas y tecnologías accesibles. La inclusión también significa tratar a las personas exactamente de la misma manera. Significa reconocer que cada individuo puede necesitar apoyo diferente para ejercer los mismos derechos. Estas ideas también poseen una base legal. El artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, a sus integrantes familiar y comunitaria, y a la equipación de oportunidades. Este mismo artículo reconoce expresamente el derecho de las personas sordas a comunicarse mediante la lengua de señas venezolanas. En el ambiente internacional, la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad establece que los estados deben garantizar un sistema educativo inclusivo y sin discriminación. Su artículo 24 señala la necesidad de facilitar el aprendizaje de la lengua de señas, promover la identidad lingüística de la comunidad sorda y asegurar que la educación sea impartida mediante los modos y medios de comunicación más adecuados para cada persona. Estas políticas parten de una idea central. La discapacidad no depende únicamente de una condición física o sensorial. También aparece cuando el entorno presenta barreras. Una persona sorda puede tener todas las capacidades necesarias para estudiar, para trabajar y para participar en la sociedad. Sin embargo, encontrará dificultades cuando la información solo se transmite de forma oral, cuando no exista intérpretes, cuando los contenidos audiovisuales no tienen subtítulos o cuando las instituciones desconocen su manera de comunicarse. Por eso, muchas veces la barrera no está en la persona, sino en la sociedad que todavía no ha sido diseñada para incluir distintas formas de comunicación. Como estudiante de comunicación, considero que tenemos una responsabilidad especial en este tema. Los medios de comunicación y los creadores de contenido pueden contribuir a la inclusión mediante la incorporación de subtítulos,
intérpretes de la lengua de señas venezolanas, textos claros, imágenes comprensibles y formatos accesibles. También debemos cuidar la forma en que hablamos sobre la discapacidad. Es necesario evitar términos ofensivos, expresiones de lástima o mensajes que representen a las personas sordas como incapaces. Una comunicación responsable debe responder sus derechos, capacidades, identidad y participación. Para finalizar, la evolución de las políticas de atención demuestra que hemos avanzado desde una visión basada en la claridad y en la deficiencia hacia un entorno de derechos humanos, inclusión y accesibilidad. Sin embargo, todavía existe una diferencia entre lo que está escrito en las leyes y lo que sucede diariamente en las escuelas, en las universidades, en los centros de salud, en los medios de comunicación y lugares de trabajo. La verdadera inclusión no alcanza solamente permitiendo que una persona sorda entre a un espacio. Se alcanza cuando puede comprender lo que ocurre, expresar sus ideas, tomar decisiones y participar sin depender constantemente de otras personas. La comunicación accesible no es un favor, es un derecho. Incluir significa reconocer que existen diferentes maneras de escuchar, de hablar, de comprender, de relacionarse con el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Espero que esta información nos motive a mirar la discapacidad desde una perspectiva más humana, más respetuosa y consciente, y a construir espacios donde todas las personas puedan comunicarse y participar con dignidad e igualdad. Hasta una próxima.